Estimados colegas y respetable audiencia, los saluda la ingeniera Gloria Luz Contreras Pérez, vocal del capítulo de la directiva del capítulo de Ingeniería Química. En representación de ella le damos la más cordial bienvenida hoy 21 de enero, en el cuarto día de actividades de la celebración de la Semana de la Ingeniería Química. Nuestro agradecimiento a los expositores y a las empresas que auspician su participación en esta semana. Los invitamos a seguirnos en esta transmisión en vivo a través del fanpage del Colegio de Ingenieros del Perú y por el canal CIP TV del Consejo Departamental de Lima. También les indicamos que en el chat podrán encontrar el link en el registro de asistencia, así como la encuesta de satisfacción. Tenemos una tarde variada con temas muy específicos como el gas natural y su tecnología y temas de seguridad en diversas industrias, así como una conferencia sobre el aporte de la ingeniería química a la industria farmacéutica. Esta tarde, al iniciar la jornada, tengo el placer de presentarles al ingeniero CIP Jesús Corrales Noriega. Es director técnico del ENSTAR SL, quien presentará la conferencia Gas Natural, Formación de Hidratos, Tecnologías para su Inhibición. El ingeniero Corrales es ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es actualmente el director técnico de LENSTAR. LENSTAR es una empresa española dedicada a la mediación de servicios tecnológicos, de ingeniería y consultoría que ayuda a sus clientes a definir sus proyectos, realizarlos y mejorar el valor de sus activos. Una breve reseña de la hoja de vida del ingeniero Jesús Corrales. Él es ingeniero químico, tiene una maestría en gestión medioambiental de la Universidad Camilo José Cela de España, posgrado en marketing industrial del Centro de Negocios Económicos de la Universidad de Sudáfrica y es ingeniero químico por la Universidad de San Marcos. Tiene certificaciones de acceso a plataformas marinas, de extracción de gas y crudo por Petrofac del Reino Unido. Es líder de estudios de seguridad y riesgo de procesos por Sasol, DuPont y General Electric. Certificación Six Sigma de General Electric Corporation. Está acreditado como miembro asociado al Instituto de Ingenieros Químicos del Reino Unido, ingeniero colegiado en el Engineering Council of Sudáfrica, EXA, y es colegiado en el Perú en el capítulo de Ingeniería Química del CELI. El ingeniero Corrales tiene más de 25 años prestando servicios en las más importantes empresas e ingenierías en la industria de procesos petroquímicos y de energía, como Sasol, Shell, ConocoPhillips, entre muchas y en diferentes países. Líder de procesos en numerosos proyectos de extracción, refinación y petroquímica de operadores de primer nivel de la industria química e hidrocarburos. En los últimos 13 años se encuentra trabajando en proyectos de diseño, construcción, mantenimiento y operación de extracción y refinación en Europa. Y es precisamente desde Noruega que realiza esta presentación de carácter muy técnico y que será presentada por ustedes, con ustedes el ingeniero Jesús Corrales. Reciban un cordial saludo desde Oslo, Noruega, donde en estos momentos son las 10:13 de la noche. En primer lugar, quiero agradecer a la ingeniera Gloria Contreras, quien en nombre del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, tuvo la amabilidad de invitarme a participar en nuestra Semana Grande. La presentación que traigo a continuación se basa en mi experiencia, principalmente en el yacimiento de gas natural en el proyecto de Mozambique LNG, operado por Total, uno de los más grandes descubrimientos que ha tenido Total en la actualidad, y en el cual tengo la responsabilidad de la parte de inhibición de hidratos. Paso a continuación a compartir pantalla para mostrar la presentación. Bien, la presentación ha sido dividida en 4 puntos. En la primera de ellas voy a hablar acerca de la formación de hidratos en gas natural, posteriormente tecnologías para la inhibición de hidratos, sistemas MEC, monoetilenglicol, retos y desafíos.
Los hidratos en gas natural básicamente son sólidos cristalinos con moléculas de gas encerradas en una jaula de moléculas de agua. El riesgo que ofrecen es de que pueden generar taponamientos en las tuberías de transporte de gas natural multifase, especialmente en las tuberías que van de reservorio a la planta de tratamiento de gas. Su formación depende de la composición del gas, la cantidad de agua libre, bajas temperaturas y alta presión. La inhibición de hidratos, estos hidratos que prácticamente pueden bloquear la producción y hacer una parada de planta, eh, tiene como objetivo mantener el transporte de gas y condensados fuera de la zona de formación de hidratos. ¿Qué sucede? De que justamente en ese recorrido que tiene la combinación del transporte del flujo multifase desde pozo hasta planta de tratamiento, tenemos un gran riesgo de bloqueo y es aquí donde aplicamos tratamientos de inhibición, ¿no? Esos tratamientos de inhibición tienen que ser ajustados para hacer que su costo de operación tenga el mínimo impacto posible. Como ejemplo de ello muestro el campo gasífero de Yambur en Siberia, Rusia, uno de los más grandes del mundo. Este campo tiene como principal objetivo producir gas y condensados, ¿no? En primer lugar, lo que hacen en este campo va a ser retirar el agua presente en el gas. Esta agua normalmente está constituida por un agua de formación, que es el agua presente en la fase líquida, porque el gas viene como normalmente como un fluido, un flujo de doble fase. También va a tener agua condensada, que justamente es el agua que estuvo presente en el estado de vapor que condensa en el proceso de transferencia. Y en total esta agua producida, esa agua de formación y esa agua condensada conforman lo que se llama agua producida. Estos son términos que normalmente se utilizan dentro de la producción de plantas gasíferas. Eh, Otra cosa importante que sucede en estas plantas es la gran presencia de sales, de arena, que viene arrastrada desde el pozo hasta la planta de tratamiento, impurezas, contaminantes, que bien puede ser mercurio y otras más. Em, toda esta, toda esta línea de proceso básicamente es tratada para posteriormente producir un gas eh, con una reducida cantidad de hidrocarburos pesados y agua y unos condensados libres de vapor de agua. Toda esta producción, justamente que sucede en esta planta, es a consecuencia del gas que en fase combinada viene desde las plantas, desde las pozos de producción, básicamente desde los reservorios. Y el reto que tenemos justamente es la aparición de estos hidratos justamente en estas líneas de transmisión. Hidratos que, como pueden verse aquí en la foto que adjunto, pueden generar bloqueos en línea y una parada de planta que básicamente inutiliza su operación. Las tecnologías que actualmente existen para la inhibición de esos hidratos son diversas. Por un lado existe el aislamiento de las líneas, el traseado eléctrico, para mantener la alta temperatura y así evitar los puntos de congelación, la dosificación de inhibidores que pueden ser bien de poca dosificación o inhibidores termodinámicos. En realidad, en gran parte de las veces se puede utilizar una combinación de todas estas diferentes técnicas, pero el factor clave para seleccionar cada una de ellas depende de la distancia y la cantidad de agua presente en la corriente. Eh, de los sistemas que he descrito anteriormente, el más popular y el más habitual son los sistemas de monoetilenglicol, que es la alternativa preferida, sobre todo para condensados que tienen para sobre todo el transporte de gas y condensados que son de media a larga distancia. Tengan en cuenta que muchas veces estas reservas, estos campos petrolíferos pueden encontrarse muy bien en zonas marinas o en zonas inaccesibles y
existe normalmente una distancia considerable desde los reservorios a las plantas de tratamiento. Una terminología que quisiera compartir ahora para que se les haga más amena esta presentación es que el monoetilenglicol normalmente se le llama MEC, para un término más abreviado. Es un líquido orgánico que a presión atmosférica y es un líquido aparece en forma líquida a presión atmosférica y temperatura ambiente, es miscible en agua y es un ideal agente anticongelante. Cuando este líquido, cuando el MEC está básicamente en un alto estado de pureza, hablamos de un 80 o un 90% en concentración, se le llama lean. Y cuando este MEC, este polietilenglicol, es enriquecido con agua, típicamente su concentración se reduce desde un 80 hasta un 60%, se le llama MEC rich. Son terminologías que normalmente suceden dentro de la industria que son muy habituales dentro de la industria de generación de LNG. Como comenté anteriormente, tal vez la zona más crítica en la apariencia y aparición de estos hidratos es justamente desde los reservorios hasta la planta de producción. Y es aquí donde gran parte de ellos, como en este caso, es la planta de Omenlange en Noruega, es la zona donde tiene mayor riesgo y el tratamiento para la prevención de hidratos es obligatoria. Si no tenemos una dosificación de MEC en esta zona, en esta área de ingreso a las unidades de procesamiento, la presencia de hidratos que bloqueen la transferencia de producción va a ser inevitable. Una esquematización más simple de este sistema la muestro a continuación. De lo que se trata es básicamente de esta es la generación de las cabezas de pozo. Esta es el ducto, las líneas de transmisión de producción de pozo a planta de tratamiento. Se supone de que esta es una línea de considerable distancia. Es aquí donde tenemos el gran riesgo de la presencia de hidratos que van a bloquear la producción y es donde tenemos que trabajar para evitarlos. A través de esta línea nosotros transferimos justamente la producción del pozo que entra a la zona de tratamiento en diferentes etapas y donde se separa los condensables, se separa por un lado los hidrocarburos condensables y gaseosos y se separa el agua. A su vez, también suceden una serie de impurezas que van a ser críticas en cuanto al proceso aguas abajo. Gran parte de ellas los constituyen las sales, ¿no? Son impurezas que son solubles en agua, constituidas básicamente por las sales en la presencia del el agua de formación del reservorio en sí. También la presencia de sales como los que introducen los fluidos para la hora de trabajar los pozos y productos de corrosión que son parte del sistema y que aportan también contaminantes al sistema. Para poder evitar la presencia de estos hidratos que van a generar bloqueos potenciales en la línea, lo que intentamos es inyectar monoetilenglicol que evita su formación. Como recordarán, el LINMEC, que es el sistema de un 80 a 1% en concentración, es inyectado justamente a la salida de la cabeza del pozo para evitar el bloqueo que suceda en la línea de transmisión y después es recibido como un monoetilenglicol diluido, RichMEC, en un 30 a un 60% en la etapa de separación. Pero en vista de que este sistema lo tenemos que hacer viable, existen unidades de regeneración que justamente hacen que este sistema sea un sistema de circuito cerrado, de forma tal que el MEC es reutilizado continuamente y prácticamente podemos ahorrar el aporte continuo de este producto para evitar la presencia de hidratos.
A continuación de lo que trato de explicar son qué suceden con todas esas impurezas, porque el MEX diluido no solamente trae agua consigo, sino trae una serie de sales de baja solubilidad, por un lado, y también de alta solubilidad. Y estas sales en un determinado momento van a precipitar y van a generar bloqueo de las líneas. Normalmente se necesita eh, una estrategia y procesos específicos para las sales de alta y baja solubilidad para asegurar la precipitación y eliminación de manera controlada. De lo contrario, podemos llegar a prácticamente hacer el sistema totalmente taponado. Aquí muestro a continuación en la parte derecha un análisis típico, ¿no? No todos los pozos tienen las mismas características, pero el análisis típico que tenemos es que la presencia de cationes de sodio es bastante elevada, 26.000 partes por millón, seguida de los cloruros, que está en 42.000 partes por millón. En realidad, cada pozo, cada emplazamiento tiene características muy específicas. Dentro de las diferentes técnicas que existen para regeneración del MEC, porque el MEC hay que llevarlo de rich a lean, que significa que hay que aumentar su concentración y retirar sus impurezas, hay dos técnicas, básicamente, o pueden estar agrupadas en dos grandes grupos importantes. La primera de ellas es la recuperación convencional, que básicamente consiste en la eliminación de agua por ebullición sin la eliminación de sales ni partículas. Obviamente, esto puede solamente ser aplicable cuando la presencia de estas sales se puede comprobar que no son críticas, atendiendo el hecho de que pueden ser manejables dentro de lo que el sistema se refiere con una poca inversión. Normalmente estas plantas van a ser muy sensibles a las incrustaciones. Pueden tener un costo operativo de mantenimiento y altas pérdidas, pero son solamente elegidas siempre y cuando las características de la reserva gasífera presente eh, 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 una, una concentración mínima de sales solubles. Un, eh, un sistema de tratamiento un poco más complejo y de mayor inversión son los sistemas de regeneración de pretratamiento, reconcentración y recuperación, que básicamente lo constituyen tres etapas bien definidas. En la primera de ellas tenemos la eliminación de sales de baja solubilidad, básicamente cationes divalentes, ¿no? Después una etapa de deshidratación mediante columnas de destilación y posteriormente, mediante unidades de vacío, el retiro de sales de baja solubilidad perdón, de alta solubilidad que están constituidas por básicamente compuestos alcalinos. Una de las etapas también críticas posteriores a retirar estas sales es justamente la recristalización y reconcentración, y para ello existen diferentes técnicas. Podemos utilizar, por ejemplo, sistemas de precipitación con medios de remoción como separaciones por gravedad, medios de eliminación como autosecado, y todas ellas sirven solamente para gestionar los residuos que estas plantas de regeneración de MEC necesitan. Uno de los retos en el diseño de MEC lo constituyen justamente la definición de este tipo de proyectos, ¿no? Y esta es una gráfica que es muy característica, que define muy bien muchas veces lo que nos sucede en los diferentes proyectos que enfrentamos. Perdón. En primer lugar, muestro aquí lo que inicialmente quería el cliente, ¿no? Lo que el contratista entendió, ¿no? Lo que hizo el departamento de ingeniería química, bueno, en el departamento técnico, lo que se facturó al cliente, que prácticamente fue una cosa totalmente
desbordada, lo que se instaló en ingeniería y lo que era necesario, un simple columpio sin tanto aspaviento. Ese entendimiento y ese desarrollo y ese acompañamiento para evitar todo ese tipo de percances es indispensable que se establezca una comunicación sincera con el cliente, entender definitivamente unas bases de diseño que verdaderamente recojan una visión del reservorio, no solamente de forma puntual, sino en sus expectativas de vida. Es muy probable que un reservorio en un principio tenga prácticamente muy poca presencia de agua producida y como consecuencia ninguno de estos sistemas sean necesarios. Normalmente la presencia de agua en los reservorios aparece posteriormente en la vida del reservorio y aumenta con el tiempo hasta que todos estos sistemas son necesarios. Eh, Algo que también es muy difícil es tratar de extrapolar la experiencia, porque cada campo tiene condiciones diferentes. Las condiciones del campo cambian totalmente con el tiempo. Las estrategias operativas cambian con la vida útil del campo. Existen muchos requisitos ambientales que varían según la ubicación. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. En resumen, un buen diseño eh, solamente lo podemos definir cuando el cliente obtiene lo que verdaderamente necesita a lo largo de la vida del desarrollo del campo. Los retos que encontramos en el diseño de estas plantas de monoetilenglicol eh, y justamente eh, el impacto que pueden tener en el campo gasífero es el bloqueo total de las tuberías, el impacto que genera en la inactividad de los gasoductos, porque prácticamente estos se tienen que limpiar y eliminar y hacerlos operativos, las pérdidas que podemos tener de MEC, porque justamente en un principio, si bien es cierto, este aditivo es recuperable en un ciclo cerrado, tenemos que evitar sus pérdidas y los daños de equipos. El, éxito operativo radica básicamente en un funcionamiento fluido y el buen entendimiento de la química del emplazamiento. Es aquí donde los ingenieros químicos tenemos una ventaja añadida. Hay que entender básicamente cómo estos contaminantes pueden ser manejables. Muchas veces hay cationes que, por ejemplo, pueden mantenerse en concentraciones de operatividad suficiente y no hay que trabajar no hay que trabajar todo el proceso. Existe un control deficiente también de la química que puede provocar problemas operativos importantes y ante ello, aquí les traigo una tabla o un gráfico que básicamente resume los diferentes impactos que tenemos de la presencia de todas estas impurezas dentro del sistema. Por ejemplo, encontramos de que la contaminación y una separación no muy eficiente de hidrocarburos al momento de recuperar el agua con MEC puede generar problemas de espuma. eh, a su vez, también eh, un, eh, un tratamiento, sobre todo una escasa recuperación de las sales solubles, puede generar problemas de incrustaciones. eh, el no poder hacer una buena separación de hidrocarburos en la primera fase de pretratamiento puede generar problemas de espuma que nos evitan justamente en la etapa de reconcentración la separación de agua y de forma tal de que logramos la eficiencia en la recuperación de MEC que nos permite hacer el tratamiento de hidratos. Bueno, con esto he concluido la presentación. Y ingeniera Contreras, no sé si es que procedemos con las preguntas del caso.
Bien, muchas gracias, ingeniero. Yo creo que en las preguntas va a estar la clave de los asuntos del ingeniero químico o de la ingeniería química en este diseño. Eh, en el diagrama que puso sobre lo que el diseño del departamento técnico determina y entre lo que realmente necesitaba, ¿cómo es que exactamente entra la ingeniería química? Por favor. Sí, es indispensable que durante el desarrollo del campo gasífero existan unas buenas bases de diseño. Estas bases de diseño tienen que caracterizar las corrientes en base a sus componentes y tanto a lo largo de la vida útil del yacimiento. Muchas veces sucede de que en un principio la aparición de agua de formación o el agua producida no se haga presente. Muchas veces sucede de que este impacto de agua producida sucede con el tiempo y es normal que vaya en aumento. Sin embargo, no podemos esperar a que estas facilidades de sistemas de inyección de inhibición de hidratos no sean construidas. Ellas tienen que ser diseñadas desde un principio. Y las características de diseño justamente están dimensionadas de acuerdo a esos pronósticos de composición y cantidad que se establezcan en las bases de diseño del proyecto. Aquí los ingenieros químicos juegan un rol importante porque justamente están equipados con las herramientas necesarias para la interpretación de esta gestión de cationes y sus estrategias de precipitación. Bien, a pesar de la alta variabilidad en la composición entre pozo y pozo y tengo entendido ahora que entre la vejez del pozo, a pesar de esa variabilidad, me imagino que habrá un promedio, vamos a poner estandarizado, que es lo que usan mucho las empresas para determinar a priori sobre qué base se va a hacer el diseño. Sí. ¿Cuáles son los centrales de ese estándar de diseño, por favor? Bueno, en realidad no existe un estándar, no existe un estándar definido porque cada yacimiento tiene propiedades únicas e irrepetibles. Eh, Todo ello depende del muestreo que en sus etapas iniciales se obtienen del pozo. Todo ello depende de los estudios geológicos que de este yacimiento se hayan efectuado Claro. y sobre todo del análisis estadístico que justamente nos van a permitir condiciones de diseño que hagan manejable a una planta a lo largo de la vida útil del reservorio. Como se da cuenta, como expliqué anteriormente, la irrupción de agua de formación o la irrupción de producción de agua no necesariamente aparece en un inicio. Sin embargo, la inversión tiene que darse y, sin embargo, y las facilidades para atacar la formación de estos hidratos tiene que estar presente desde un inicio, ¿no? Ya. Las características y dimensionamiento de estas unidades va a estar en base a los pronósticos que se hagan con respecto a la irrupción de agua en el reservorio. Bien, acá me indican lo siguiente, ¿no? En el caso de obturación, el flujo o la variabilidad en el flujo no podría ser un indicador de la presencia de sales o quizás de otros sólidos. En el caso de obturación, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No la entendí muy Sí, bien. si al llegar a un extremo de algún nivel de obturación, la variabilidad del flujo podría ser un indicador de la presencia de estos depósitos sólidos necesariamente. La variabilidad del flujo sería relativo, porque la presencia de estos cationes es muy característica de la geología del sistema, ¿no?
Como expliqué anteriormente, hay veces la irrupción de agua no es algo tan fácilmente predecible. Lo que sí se puede entender y se asegura es de que esa presencia de agua va a incrementar con el tiempo del uso del reservorio. Bien. Otra pregunta. ¿Son las estrategias de inhibición en general similares? No, depende mucho de las características del campo. Como se da cuenta, por ejemplo, el mismo hecho de las condiciones ambientales. Es muy diferente el tratamiento de inhibición que puede suceder en Siberia al que puede suceder, por ejemplo, en el Cusco y en las Malvinas. ¿Por qué razón, perdón? Por condiciones geológicas, por presencia de sales, por condiciones meteorológicas. Es muy diferente, por ejemplo, lo que pueda suceder por cuestiones atmosféricas en un oleoducto, en un gaseoducto, perdón, que aparece en costa, que uno aparezca en la selva. O sea, hay una variedad. Es justamente, no es tan extrapolable, ¿no? Estas técnicas no son tan extrapolables, son muy diseñadas de acorde a las características geológicas de la zona, ¿no? Bueno, acá tengo otra pregunta referida a la recuperación del MEG. En la vista se aprecia entre 30 y 60% de recuperación. La pregunta es, ¿hasta qué nivel se tiene que precipitar todas las sales y el nivel de recuperación? Sí, tal vez no ha sido un poco rápida la presentación, pero el 30 y el 60% no significan la recuperación. De lo que se trata es de que un MEC rico normalmente va a tener una concentración de un 30% de MEC disuelto en agua. Un MEC lean, que es un MEC más concentrado, va a tener un 90 o un 80% en agua. La etapa de recuperación básicamente consta de tres actividades importantes. La primera de ellas es retirar la presencia de sales divalentes, que normalmente precipitan a alta temperatura. Posteriormente, retirar la presencia de agua mediante destilación y subsecuentemente retirar la presencia de sales producidas como por cationes monovalentes, como por ejemplo los alcalinos, tipo cloruro de sodio, mediante la reconcentración al vacío. Entonces, de lo que estamos haciendo es, estamos trabajando con el mismo MEC, porque lo que estamos haciendo es un circuito cerrado, y lo que estamos haciendo en esas etapas de recuperación es prácticamente retirarle las sales y retirarle el agua asociada que ha captado durante el proceso de hidratación, de atacar los hidratos, ¿no? Bien, una pregunta más, por favor. Entre las propiedades del monoetilenglicol hasta el etilenglicol, bueno, nosotros solamente podríamos marcar la densidad probablemente, pero algún aspecto que defina que en la mayor parte de plantas se use el monoetilenglicol, ¿es por la disponibilidad o es porque, digamos, el avance de investigación o de estudio hacia otros productos, digamos, está de alguna manera detenido, ¿no? Y en realidad la presencia, hay varias oportunidades, pero si queremos atacar nosotros y tenemos como objetivo evitar la presencia y la generación de hidratos y que posteriormente me van a generar bloqueos en las líneas de transferencia, es el monoetilenglicol. Ya. Si nosotros queremos, por otro lado, por ejemplo, reducir la concentración de agua presente en el gas, en general, vamos a utilizar otro tipo de glicoles como el trietilenglicol. Bien, Eh, en este, sí, disculpe, sí, sí, en el trayecto del pozo hasta la zona de tratamiento, donde se presentan esta solidificación, vamos a llamarlo así, ¿en qué punto, digamos, de ese largo, ¿no? Por decirle, antes de los codos, antes de una válvula,
si hay puntos críticos a lo largo de esa tubería. Sí, definitivamente los puntos de mayor caída de presión, que están Mm, constituidos básicamente por los accesorios eh, donde suceden, que es precisamente los cambios de mayor caída de presión en codos, o es donde van a aparecer los bloqueos, ¿no? Vienen normalmente asociados a mayores caídas de presión y están justamente suceden donde los accesorios representan un mayor reto para la mecánica de los fluidos. bien, un asunto un poco académico que realmente me interesa, ¿no? Cuando se tiene una planta que es, bueno, se tiene un pozo antiguo, digamos así, eh, las dosis de monoetilenglicol para el estado actual de ese crudo, De ¿dónde gas. se mandan a investigar para determinar la dosis que van a tener? Si hay un vínculo con la academia o la empresa tiene su propio sistema de monitoreo, digamos así, para definir el efecto de la composición actual de una explotación. Sí, algo que tal vez no he explicado en más detalle, que si bien es cierto, en los sistemas que implican el pretratamiento, la concentración y la recuperación de MEC están diseñados justamente para evitar el eh, tratamiento en el caso que he presentado es el tratamiento de toda la línea, lo que se suele hacer es controlar que sobre todo determinadas sales se mantengan por debajo de los niveles de precipitación y nucleación dentro del sistema. Entonces, existen sistemas split donde no todo el proceso es atacado, solamente se ataca y se mantiene concentraciones suficientes que no generen impacto de nucleación de sólidos o presencia de precipitados dentro de las unidades de transferencia. La intención es justamente reducir el costo de estas plantas a un mínimo, ¿no? Como se dan cuenta, esta es una inversión que trata de evitar justamente y aumentar la operatividad de la producción gasífera. Como mostré anteriormente, si nosotros, sobre todo en sistemas donde las líneas de transferencia son largas y existen grandes cambios están expuestas a muy bajas temperaturas, como es la producción marina, ¿no? Ujú. Es indispensable contar con este tipo de tratamientos de inhibición, porque el bloqueo de estos sistemas está garantizado. Ah, ok. Sí, un término que me parece muy interesante para las labores de la ingeniería química es denominar a este proceso inhibición termodinámica, porque pareciera de que es un asunto químico solamente, pero no es así. O sea, quisiera que sea un poquito amplio en este concepto de inhibición termodinámica, que es lo que realmente estamos modificando, controlando del comportamiento de esta mezcla. Sí, la razón por la que se le denomina termodinámica es porque la forma como los mm, a- en este caso, el monoetilenglicol actúa en la generación del punto de congelación, ¿no? Sobre el punto de congelación que va a llegar a la nucleación de agua con los diferentes gases que conforman el hidrato, ¿no? Entonces, básicamente es un efecto termodinámico el que sucede a la hora de generar todos estos hidratos que lo conforman pues el gas y la presencia de agua bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Claro. Mire, aquí cuando se quiere hacer modelamiento de fase gaseosa, usualmente, para simplificar, vamos a ponerlo así, se baja el efecto de carga iónica, pensando en el transporte
después que ha tenido el gas su tratamiento. Entonces, una vez que está tratado y se pone al ducto, o en este caso que Camisea tiene como 800 kilómetros más o menos de distancia, es un poco más difícil que se produzcan estos efectos. Pero hay alguna, quizá, fíjese que el ducto Camisea pasa por toda la cordillera de los Andes, ¿no? Imagino que será lo mismo en los campos de Rusia, etcétera. ¿Hay casuística de estas situaciones que podrían ser consideradas anómalas quizás? No, justamente estas plantas, esas plantas normalmente van a estar a pie de pozo, ¿no? Ujú. Bueno, asumiendo las líneas de transferencia, pero va a ser la primera línea de actuación, ¿no? Antes de posteriores unidades de reprocesamiento de los gases. La intención justamente está en evitar que nos suframos de bloqueos en las Mm, líneas en el momento de transferencia. claro, claro. Bien, una pregunta más, por favor, porque yo tengo alumnos termodinámica, justamente. En este multicomponente, porque realmente es un multicomponente, podríamos separar el análisis como un multicomponente que está multifásico también, o en el modelamiento de gases se considera que está en una sola fase, que es una mezcla, pero que está en una sola fase. Tal vez es más crítico que sea multifásico o no, son la presencia de los cationes y el agua. Mm, Normalmente, este es un reto para las ecuaciones termodinámicas, ¿no? La presencia de cationes, la presencia de formación de hidratos, es algo que demanda de una termodinámica bastante sofisticada. Y básicamente es ahí donde está el éxito de estos proyectos. mm, Encontrar modelos que puedan asumir todas las desviaciones que generan justamente la presencia de agua y cationes que alejan de la idealidad del comportamiento de las ecuaciones los resultados. sí. La pericia y la experiencia de gran parte de las empresas justamente radica en estos modelos y en la capacidad de poder reproducir estos datos, ¿no? Mm. Pero justamente son estos cationes y el agua lo que nos alejan de la idealidad. Bien, ¿usted podrá darnos algunos datos de qué modelos se estarían utilizando? Pues en este momento son bastante in-house, ¿no? Son modelos termodinámicos que no solamente son customizados para la composición del campo. Ujú. O sea, cada campo va a tener unas características geológicas, va a tener una composición, ¿no? Característica, y estas ecuaciones justamente se ajustan a esas condiciones de sitio, de forma tal que se puedan reproducir y repetir, ¿no? Sus valores de una forma bastante precisa, porque de ellos dependen el diseño de cada uno de los equipos. Bien, acá tengo una última pregunta, por favor. Bueno, parece que es una pregunta referida referida a las... Bueno, en general, la pregunta es si la recuperación del MEG, dice, en el proceso de recuperación del MEG, es necesario precipitar todas las sales. No, básicamente hay dos temas importantes, ¿no? Eh, es importante, por ejemplo, no es tan complicado el través la precipitación de las sales alcalinotérreas o divalentes. Esto se puede lograr en una primera etapa y es indispensable. ¿Y por qué? Porque, como se había mostrado yo inicialmente, existen, en el proceso existen tres etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas está dedicada a la precipitación de compuestos básicamente alcalinotérreos.
La razón por la que se precipitan en esa etapa es porque en el momento en el momento de la deshidratación o la evaporación del agua, podemos hacer de que todo el sistema de destilación se venga abajo por la precipitación de esos alcalitoterros dentro de la columna de destilación. Entonces lo que primero se hace es a determinadas condiciones de alta temperatura lograr la precipitación de los compuestos divalentes en una primera etapa. Posteriormente, en una etapa de destilación, se va a reconcentrar y se va a evaporar el agua. Gran parte de los alcalinos presentes en el MEC se van a reconcentrar, y en esa etapa de lo que se trata, que es la última y que es la etapa de recuperación, es en lograr su precipitación mediante la evaporación o la destilación a vacío, ¿no? Son 3 etapas claramente divididas, ¿no? Pero en esas 3 etapas, en la primera de ellas atacamos los alcalinoterros, en la segunda evaporamos el agua y en la tercera retiramos los alcalinos, los compuestos tipo sodio, las sales básicamente, por una etapa, por un proceso de cristalización por vacío. Bien, entonces voy a dar por terminada la conferencia. Agradezco enormemente la participación, el esfuerzo de hacer esta conexión en unas horas de la noche y de temperatura muy baja allá en Noruega. Y le reitero que en el Perú tenemos una explotación en gas natural que nos ha aliviado de nuestra matriz energética, que estaba limitada a la energía hidroeléctrica, y también ha permitido que los ingenieros químicos encontremos un espacio de desarrollo, no solo los ingenieros químicos, ¿no? En general, toda la ingeniería peruana ha mejorado su capacidad tecnológica a partir de la llegada de las empresas que se han instalado con motivo de la explotación del gas natural. También tenemos la obligación en el Colegio de Ingenieros de capacitar a estos cuadros de jóvenes que esperamos incursionen en este sector, y a aquellas personas que trabajan en las áreas de fiscalización que se crearon en el Perú con motivo de la producción de gas natural, tanto en la fiscalización sobre las rentas, sobre los impuestos a las rentas, como en seguridad. Es muy importante, ¿no? Entonces, estamos comprometiendo al ingeniero Jesús Corrales, lo digo delante de él por eso, a un curso en este año. Esperamos que en el primer semestre del año, un curso un poco más intensivo, para poder hacer una calificación de nuestros ingenieros en aras de la mejora en el conocimiento tecnológico, ¿no? Son ingenieros de la regulación, pero con el conocimiento tecnológico yo creo que vamos a inspirar más confianza a la población, que es la que está esperando las rentas, y también la seguridad es el caso, y a las instituciones públicas, que son los que tienen que respaldar las opiniones técnicas de los ingenieros. Esperamos tener esa confianza en base a mejorar el nivel de conocimientos. Así es que les pediría en todo caso que estemos atentos a esta programación de cursos que vamos a tener en gas natural, entre los cuales vamos a incluir uno dedicado a gas natural, que sería dictado en los aspectos tecnológicos con la vasta experiencia del ingeniero Jesús Corrales. Muchas gracias, Jesús, por tu esfuerzo, y esperamos entonces encontrarnos prontamente. Pues muy amable, muchas gracias por vuestra invitación. En primer lugar, para mí es un honor el poder participar y de una forma ayudar a que tantos jóvenes profesionales tengan ese espaldarazo que les dé la confianza en lograr el liderazgo energético que tanto demanda nuestro país, ¿no? Muchas Entonces, gracias. muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.